Bienvenidos a nuestro servicio de adoración dominical. Anuncios. Nuestros servicios de adoración dominical continuarán a través de la transmisión de YouTube. Todos los miembros de nuestra iglesia van a participar en el servicio de adoración dominical en casa. Para participar en nuestro servicio de adoración dominical a través de la transmisión de YouTube, 1. Abre la aplicación YouTube en tu teléfono celular. 2. Escriba ESF Sunday Espanol Church a las 2 de la tarde cada domingo. Solicitudes de oración. 1. Ora por la seguridad de aquellos que están trabajando en hospitales, clínicas, centros de salud, a que están cuidando a los ancianos. Hermanas Lynn, Rosana, Lini, Mercedes. 2. Ora por aquellos que no han trabajado debido al encierro de COVID-19, para que el Señor pueda proveer sus necesidades financieras. 3. Si tiene una solicitud de oración, puede enviarla enviando un mensaje de texto al 773-802-1112. Reuniones, comunidad y oraciones a través de la videoconferencia Zoom. Martes a las 7 p.m. Personas de habla hispana. Miércoles a las 7 p.m. para todos. Pastor le enviará enlace de Zoom por texto en sus teléfonos celulares. Simplemente haga clic en el enlace en el texto de su teléfono celular. Para usar el enlace de Zoom, debe descargar la aplicación Zoom en la tienda de aplicaciones de su teléfono celular. La lectura de la Biblia de hoy es 1 Reyes, capítulo 3, versos 3 a 14. 1 Reyes, capítulo 3, versos 3 a 14. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le ofreció Jehová
a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Di pediste para ti riquezas, di pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de sí se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las dos cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Amén. Vamos ahora. Padre Dios, gracias por darnos esta bendita adoración. Tócanos con su Espíritu Santo. Tócanos con el poder y la gracia de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver tu gloriosa presencia en este momento. Danos corazones humildes para que podamos escuchar tus palabras y obedecerlas. En nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora, vamos a cantar Salvador, a ti acudo. Salvador, a ti acudo. Versos 1 a 2. Versos 1 y 2. Salvador, a ti acudo, príncipe de amor, solo en ti hay paz y vida para el pecado. Cristo, al ti mi gozo,
salvación y paz buscando, vengo a tu cruz, en tu mente esperando, sálvame Jesús. Cristo, Cristo, callo a ti mi voz, Salvador tu gracia dame, oye mi clamor. Amén. El icono del mensaje de hoy es una oración que agrada a Dios. Una oración que agrada a Dios. Se cuenta una historia de un maestro que preguntó a una clase de alumnos qué desearían si tuvieran un deseo. Un estudiante gritó: Señor, desearía una casa grande para mi familia y para mí. Otro estudiante dijo: desearía mucha tierra para plantar un huerto y exportar frutas. Un tercer estudiante declaró: Señor, dame el último automóvil. Entonces, un cuarto estudiante dijo: Señor, pediría $1,000,000 o más. Verás, con eso podría comprar la casa, el huerto y el último automóvil. Entonces, el maestro llamó a un estudiante tímido, sentado en silencio atrás, tratando de evitar la atención, y preguntó: ¿y qué desearías? El tímido estudiante susurró: Señor, pediría una eternidad de tiempo, porque con eso puedo ganar el dinero para comprar la casa, la tierra y automóvil, y vivir lo suficiente para disfrutar de ellos. El último estudiante sabía lo que es el más valioso en la vida. Si Dios le preguntará qué es lo que más quiere, ¿qué pediría? ¿Qué pediría? Usted debe preguntar por lo que es lo más valioso. ¿Por qué? Cuando obtiene lo que es más valioso en la vida, todas las demás cosas no serán tan importantes para ti. Mateo 6:33. Jesucristo ha dado una bendita promesa con respecto a esta verdad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo podemos orar para buscar primero el reino y la rectitud de Dios? Mediante el ejemplo de la oración de Salomón y cómo Dios bendijo a Salomón a través de su oración, Dios nos muestra cómo buscar primero el reino y la rectitud de Dios, y así recibir todo lo que necesitamos. Oración para honrar a Dios como el Rey de todos los reyes. Oración para honrar a Dios como el Rey de todos los reyes.
El reino de Dios es un reino cuyo reino es hombre, pero Dios. Una oración que busca el reino de Dios es una oración que honra a Dios como el Rey de todos los reyes. Una oración que honra a Dios como el Rey de todos los reyes satisface a Dios. Dios creó el universo y los seres humanos para recibir honra y gloria de Dios. El propósito principal de su creación es ser honrado como el Señor de los señores, el Rey de todos los reyes. En primer lugar, debemos saber que la oración no es solo comunicación verbal con Dios. La oración es más que hablar con Dios. La oración que honra a Dios como nuestro ley debe reflejar nuestro amor, compromiso por Dios en nuestra vida. A través de la expresión de nuestro amor en compromiso por Dios, a través de nuestra vida, le conocemos quién es realmente Dios. Si amamos a Dios, le conocemos que Dios es el Rey de todos los reyes. Nuestra vida manifiesta ese amor, el conocimiento. Esto es lo que hizo Salomón. La razón por la que su oración fue una oración que complació a Dios fue porque en realidad vivió de acuerdo con la palabra de Dios y se ofreció como sacrificio viviente a Dios. Mira, versos 3 y 4. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, y iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y se sacrificaba allí 1000 holocaustos, se sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Salomón oraba una oración a Dios con su vida viviente que honraba a Dios. A Dios, y Dios estaba complacido con su oración. Para orar, para complacer a Dios, le quiera a su corazón mientras usted está orando. Señor, ¿realmente le amo? ¿Le amo con todo mi corazón? ¿Hay alguna evidencia en mi vida de que la amo con todo mi corazón? ¿O solo por la boca y los pensamientos? ¿O demuestro mi amor por usted a lo largo de mi vida? Si ora una oración como esta, el Espíritu del Señor los ayudará a ver lo que hay en su corazón. Y si no está amando con todo su corazón, el Espíritu le ayudará a amarlo con todo su corazón y lo demostrará a través de su vida. En segundo lugar, una oración que honra a Dios como Rey de Reyes es una oración de una persona humilde. Salomón confesó ante el Señor que él era solo un niño. Físicamente y mentalmente no era un niño, pero un adulto. Entonces, ¿qué
quiso decir con su confesión ante Dios en su oración: yo soy un niño pequeño. Significaba que seguía siendo una persona inmadura, una persona débil, un hombre pecado que constantemente necesitaba la guía de Dios y la ayuda de Dios. Al decirlo, confesó: Dios, sin su guía y ayuda misericordias, no sabría cómo superar mi debilidad y pecado. Sin su ayuda, caería como un niño inmaduro. Sin usted, mi sabiduría y mi poder no lograrían nada justo. Necesito su misericordia y guía en cada momento. Salomón fue elegido por su padre David para suceder a su reino, aunque había otros príncipes mayores. El reino de David que Salomón heredó era un reino rico y poderoso, así que podría haber estado orgulloso de sí mismo. Podía afirmar que era un rey que tenía poder, honor y gloria, pero no declaró su propio poder, honor o gloria. No levantó su nombre ni su gloria. En cambio, levantó la gloria de Dios y el nombre de Dios en su oración. Cuando oró con un corazón tan humilde, Dios estaba complacido con su oración. Dios está complacido con la oración de una persona humilde. Aquí está la promesa de Dios con respecto a su bendición en la oración de una persona humilde. Segundo Crónicas, capítulo 7, versos 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Hay una historia del doctor James Simpson. Doctor James Simpson descubrió que el cloroformo podía ser utilizado para hacer a la gente insensible al dolor de la cirugía. Este descubrir hizo posible que las personas de finales de 1800 y muchos años más tarde pasarán por operaciones sin dolor, sin sufrir durante el proceso. Una vez, durante una conferencia en la Universidad de Edimburgo, se le preguntó al Dr. Simpson: ¿cuál consideras que es el descubrir más valioso de tu vida? Para sorpresa de los estudiantes, la respuesta del Dr. Simpson no fue cloroformo. Pero dijo: mi descubrir más valioso fue cuando me descubrí soy pecado y Jesucristo como mi Salvador. Siempre se
humilló ante Dios. Dios está complacido con tu oración si humildemente buscas la ayuda de Dios en todas las circunstancias. Incluso en una situación que crees que puedes manejar por ti mismo, Dios está complacido con tu oración si le das gloria a Dios cuando la gente te alaba por lo que haces o tienes. Tenemos que humillarnos no solo cuando somos alabados, pero también cuando somos ignorados. Para ser humildes ante Dios, debemos dar gracias a Dios cuando la gente nos olvida, nos critica, nos ignora, nos traiciona o nos persigue. Porque al hacerlo le conocemos que Dios es bueno y la voluntad de Dios para nosotros es perfecta, sin importar lo que la gente nos haga. Porque al hacerlo lo honramos como el Señor de nuestras vidas y el Rey de todos los reyes. Le conozca siempre ante Dios que usted es un pecador, inmaduro y frágil. Busque siempre su guía, misericordia y empoderar. Dios estará complacido con su oración y Él le proporcionará las mejores bendiciones que no pides. Oración para cuidar del pueblo de los dioses. Por lo general, lo que le pedimos a Dios primero en nuestras oraciones es que nos dé lo que necesitamos, como dinero, salud, trabajo, esto. Por el camino podemos pedirle a Dios que dé lo que necesitamos. Pero para complacer a Dios a través de nuestras oraciones, lo que debemos buscar primero es el reino de Dios. Uno de los elementos esenciales del reino de Dios es el pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Para complacer a Dios a través de nuestras oraciones, debemos buscar al pueblo de Dios. Buscar al pueblo de Dios significa llevar a la salvación de Dios a las personas que no conocen a Dios. También significa cuidar de ellos con el amor y la sabiduría de Dios. Y Salomón hizo justo esto con su oración. Mira versos 8 y 9. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón buscó la ayuda de Dios para cuidar del pueblo de Dios. Una vez más, miren su oración, dé a su siervo un corazón entendido para gobernar a su pueblo. Debido a que Dios estaba complacido con esta oración de Salomón, Dios le dio a Salomón no solo lo que pidió, pero también lo que necesitaba para su vida personal.
La última palabra que Jesús le dio a Pedro fue en Juan 21, capítulo 21. Si me amas, cuida de mis ovejas, alimenta a mis corderos. Amar al Señor de la manera en que el Señor quiere que amemos es cuidar de su rebaño, su pueblo. Después de recibir esta palabra del Señor, se convirtió en el propósito de toda la vida y el ministerio de Pedro. Siempre buscó la guía, la ayuda de Dios para cuidar del pueblo de Dios. Y Pedro recibió maravillosas bendiciones, autoridad y poder en su predicación y ministerio. El don de la sanación y el don del liderazgo. Dios derramó sus bendiciones hacia él mucho más de lo que jamás podía imaginar o esperar. Por medio de su predicación, el Señor salvó a varios miles de almas en un solo día. Por medio de su ministerio, el Señor sanó a un hombre lisiado y a un hombre paralítico y resucitó una mujer muerta de entre los muertos. Pedro animó a todos los creyentes, especialmente a los líderes de la iglesia, a seguir su ejemplo de buscar primero el don y la sabiduría de Dios para cuidar del rebaño de Dios. Dice en 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 a 4. Luego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos y testigo de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros les veréis la corona incorruptible de gloria. Si oramos para obtener sabiduría, poder y dones para llevar almas a Cristo, Dios está complacido con nuestra oración. Si oramos para buscar los dones del Espíritu para cuidar del pueblo del Señor, Dios está complacido con nuestra oración. Había un hombre tranquilo, pequeño, un vendedor de frutas y verduras, que pasaba por la misma casa todos los días en una calle. Un día, el dueño de la casa encontró un pequeño cuaderno cerca del lugar donde había pasado la carreta del vendedor. Así que cogió el cuaderno y hecho un
vistazo adentro. Se sorprendió mucho al encontrar estas palabras. Por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. A lo largo del libro había citas de las escrituras en muchas anotaciones como estas. Los siguientes estuvieron ausentes de la escuela bíblica el domingo pasado. Asegúrate de visitarlas. Pregunta por el bebé enfermo. Deja fruta para la dama ciega. Habla una palabra de alegría al viejo lisiado. Invita a la nueva familia a los servicios de la iglesia. Al día siguiente, el hombre que había encontrado el cuaderno se lo entregó al vendedor ambulante. Me preguntó, ¿si se te cayó esto ayer? Sí, de hecho. Fue la respuesta del vendedor. Es mi libro de recordatorios, como yo lo llamo. Te lo agradezco. El hombre le dio al vendedor. He mirado el contenido y me sorprendió su carácter inusual. Bueno, respondió el vendedor, señalando la primera página del texto. Este es mi motivo, mi razón para hacer las cosas por el bien de su cuerpo de Jesucristo, es la iglesia. Luego, con una sonrisa esclarecedora, añadió, ¿ves? Mantiene mi alma fuera del polvo. Dios dará el poder y los dones del Espíritu si los buscamos primero para cuidar de su pueblo. Y Dios dará abundantemente lo que necesitamos para nuestra propia vida, incluso si no lo estamos buscando. ¿Quieres recibir todo lo que necesitas de Dios a través de tu oración? Ora una oración para guiar a las almas perdidas hacia Cristo. Ora una oración para cuidar de los demás, especialmente la familia de Dios. Busca sabiduría, poder y dones del Espíritu para hacerlo. Amén. Vamos ahora. Padre Dios, gracias por enseñarnos a orar orando que puede complacerte. Ayúdanos a orar siempre para honrarte como el Rey de Reyes. Ayúdanos a orar primero para buscar tu reino y por tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Es tiempo para ofrenda. Procedimiento de ofrenda. Usted puede dar su ofrenda a nuestra iglesia de 4 maneras diferentes. 1. Envíe su cheque
por correo. A la dirección de iglesia es ESF 6050 West Tui Avenue, Chicago, Illinois 60646. 2. Envíe su oferta enviando un mensaje de texto. Texto al 773-802-1112. Necesitamos número de tarjeta de débito o crédito, fecha de expiración, código postal, código de seguridad de 3. Envíe su oferta a través de PayPal. Nuestro PayPal es paypal.me//Timothy Hong 1612. 4. Envíe su oferta a través de la paga rápida. Zelle. Nombre de la cuenta Zelle es ESF. Teléfono 773-802-1112. Vamos a orar para ofrenda. Padre Dios, gracias por darnos el privilegio de traer nuestro corazón a ustedes por esta ofrenda. Oramos por aquellos que han perdido su trabajo, que no han podido trabajar durante muchas semanas. Proporcione lo que necesitan hoy. Cumpla su promesa para aquellos que dan esta ofrenda por su diezmo. Deje que su bendición financiera se desborde en sus vidas. Reciba nuestras ofrendas de acción de gracias, misión, y multiplique estas ofrendas para bendecir a su pueblo, a su iglesia y a su misión. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar Salvador a ti acudo, versículo 2, versos 2 y 3. Versos 2 y 3. Salvador a ti acudo. Salvación y paz buscando, vengo a tu cruz, en tu meta esperando. Salvación y paz buscando, vengo a tu cruz, en tu meta esperando. Sálvame, Jesús. Cristo, hallo a ti mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Son tus méritos la fuente de mi salvación. En tu sangre yo encuentro vida y perdón. Cristo, hallo a ti mi voz. Salvador, gracia dame, oye mi clamor. Amén. Vamos ahora. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.